Quiero hablar justamente en esta noche del llamado eterno que nos guarda, ¿sí? Y a través del que nos guarda nuestro llamado, ¿sí? Uno puede vencer cualquier circunstancia, ¿sí? Cualquier circunstancia. Por eso, justamente, usted y yo atravesamos por ciertas circunstancias, por ciertos problemas, ¿sí? Pero el llamado eterno nos guarda. Cada uno de nosotros hemos venido de tomar malas decisiones en el pasado, ¿sí? Pero hemos logrado llegar un día a esta casa, ¿sí? Hemos logrado y hemos tomado una decisión, como hoy hacían el llamado a los nuevos, de que puedan recibir a Cristo en su corazón, que es una decisión, ¿sí? Pero esa decisión tiene que permanecer, ¿sí? Amén. Justamente yo quiero que usted me pueda acompañar ahí al libro de Deuteronomio, hablando Moisés acerca del pacto, ¿sí?, que Jehová hace con Israel en Moab. Dios le manda a que puedan respetar y que puedan mantenerse, ¿sí?, en los mandamientos, en los decretos, en los estatutos. Y entonces, en un momento Dios le dice al pueblo de Israel, ¿sí?, por medio de la vida de Moisés, dice en el versículo 18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses, a esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Justamente, muchas veces usted y yo tratamos de tomar esa decisión de poder concluir el pacto, ¿sí?, que es justamente el sacrificio de Cristo, ¿sí? Al morir Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sí?, Él nos redimió y nos puso como pacto o como primicia, o nos volvió a encaminar en un plan divino, ¿sí? Y eso justamente a usted y a mí nos mantiene guardados. Lo que hizo Jesucristo es guardarnos en un propósito eterno, ¿sí? En el libro de Efesios, capítulo 2, habla y dice, el apóstol Pablo habla y dice que nosotros fuimos creados para buenas obras, ¿sí?, según en Cristo Jesús. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Entonces, nosotros hemos sido bendecidos a través de la muerte de Jesucristo. Fuimos guardados por Él, fuimos ya de antemano predestinados, pero debemos nosotros entender hoy que cuando uno toma una decisión, uno se está sembrando, ¿sí? Uno se está dando a ofrenda a Dios, ¿sí? Entonces Jesucristo, subiendo un poco más la apuesta en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. Yo sé que cuesta sembrarse, sé que justamente yo estudiaba cuánto tarda la semilla del trigo en poder dar su fruto. Y de acuerdo al clima y de acuerdo al lugar donde se siembra, la semilla tarda entre 7 u 8, 10 días en poder empezar a florecer. Y en 120 días ya se puede cosechar su fruto, ¿sí? Por eso, si usted se siembra en Dios, toma una decisión de sembrarse a través de una palabra compartida el domingo, si usted se está sembrando, si usted toma la palabra y dice, yo quiero vivir en eso, quiero disfrutar de eso, quiero esa bendición para mi vida, ¿sí? Y usted toma esa decisión, ¿sí? Y a veces parece que esa decisión no toma el mejor camino, ¿sí? Como que algo empieza a acontecer sobre nuestra vida y empieza a rodearnos de ciertas circunstancias. Uno el día del domingo viene y se pone a cantar, a adorar a Dios, se pone muy contento, muy alegre de poder recibir una palabra y decide conforme a la emoción que en ese momento tiene, ¿sí? De poder decidir, por ejemplo, no es que yo quiera pinchar el globo a nadie, pero uno decide por la palabra y quiere enlistarse en el propósito, en el llamado que Dios tiene. Y Jesús ahí, subiendo la apuesta, dice acá en el versículo 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si no muere, no lleva muchos frutos. Jesús, hablando de Él mismo, ¿sí?, dice que Él dice de esta forma, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. ¿Qué le quiero decir en esta noche? Que esa palabra, la cual te ha llevado a decidirte, la cual te ha llevado a que puedas decir, yo quiero vivir en eso,
tiene que empezar a gestarse dentro de tu vida, ¿sí? Pero lo único que hace es empezar a matarte, es empezar a destruirte para que pueda dar el fruto. Por eso muchas veces el día lunes vos vas muy emocionado, ¿sí? Al trabajo, no sé, vas a tu casa muy emocionado de lo que has recibido el día domingo, pero el día lunes viene a tu casa una mala noticia y te golpea la puerta, ¿sí? Y uno empieza a pensar, ¿y qué hice mal si yo anoche decidí el servir, el sembrarme, el querer estar en Dios? Y hoy me viene esta noticia, ¿sí? Y mire lo que dice más abajo, el versículo 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará, ¿sí? Por eso viene esa palabra, ¿sí? Uno toma esa decisión por vivir en esa palabra. Y el día lunes empieza un proceso. Sabe que la semilla, ¿sí? Tiene que caer en la tierra y empieza a podrirse, empieza a largar cierto olor, ¿eh? No sé si por ahí usted ha ido al colegio, le hacen justamente poner esa semilla en el algodón y uno ve que lo rodea el moho, y si lo huele también tiene feo olor, ¿sí? ¿Y sabe qué pasa cuando usted toma una decisión en Cristo? Empieza esa semilla a sacar ese feo olor, todo lo podrido, todo lo incorrecto, todo lo que está oculto ahí, empieza a salir, ¿sí? Y entonces vienen las persecuciones. Y aún, mire, pasa esto, muchas veces hay personas que deciden bien, ¿sí? Por su propósito, por su llamado, pero empiezan como a suceder circunstancias de persecuciones. Por ejemplo, aquel que tenía oculto muchas cosas dentro de su corazón, empieza a salir lo feo, lo incorrecto, y uno empieza a decir, uy, si yo decidí abandonar el pecado, yo decidí abandonar la pornografía, la promiscuidad sexual, pero hoy estoy siendo acusado, hoy estoy siendo perseguido. Pero no te sientas mal, es simplemente que está saliendo el mal olor, está saliendo ese feo olor, se está limpiando dentro tuyo todo lo malo, se está saliendo, ¿sí? Yo quiero que me pueda acompañar ahí en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 24, hablando nuevamente Jesús con respecto a esto, con respecto que al reino de los cielos es semejante a un hombre que está sembrando. Dice que este hombre, vamos a leer del 24 en adelante, dice, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Diga conmigo, buena semilla. ¿Sí? El problema no es la semilla, diga conmigo, el problema no es la semilla. El problema no es la palabra, el problema no es la decisión, el problema es lo que pasa más adelante, dice más abajo. Pero mientras dormía, los hombres vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, ¿sí? Dice que mientras aquel dueño dormía, dice que empezó alguien a sembrar al lado, ¿sí? Usted toma una decisión hoy, la toma en Dios. Dios siembra una palabra en su corazón, Dios siembra una palabra en su vida, ¿sí? Y cuando viene la noche, ¿sí? Cuando empiezan a venir esas malas noticias, esas malas circunstancias, cuando más oscura es la noche, ¿sí? Ahí empieza a pasar algo, empieza a sembrarse una cizaña. Empieza a sembrarse una cizaña y uno empieza a pensar mal y empieza a decir qué está pasando, ya no me gusta esto, ya no quiero continuar, ya no quiero seguir, ¿sí? Porque uno se está muriendo pareciera y la palabra te está llevando a morir, ¿sí? Porque Jesús dice que aquel que no cae en tierra y muere no lleva fruto. Es muy importante que al momento que uno se decida a sembrarse en Dios, pueda entender de que esa palabra, esa decisión te va a llevar a morir. Decirle al que tenés al lado, estás muriendo. Yo sé que usted ha recibido palabras, yo sé que usted tiene semilla, ¿sí? Y parece que no parece avanzar mucho las decisiones que ha tomado últimamente. ¿A cuánto le pasa?
¿Sí? A mí me ha pasado muy de seguido que he tomado decisiones fuertes, parece no avanzar. Y uno, Señor, pero yo te dije, pero Señor, yo prometo. Y uno empieza a reprender y empieza a orar y a buscar de Dios. Y es simplemente que la palabra se está pudriendo, ¿sí? Y va a empezar a germinar en un momento. Ahora, tiene un proceso. ¿Sabe que el momento preciso que pueda salir la semilla es en 7 días? No puede tardar más. Si tarda ya va a empezar a tener problemas. Si tarda de 8 a 10 días ya va a empezar a tener problemas esa semilla, ¿sí? Y a los 120 días se tiene que cosechar, ¿sí? Ahora Jesús dice que si aquel grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Yo sé que por cada palabra usted está esperando un fruto. ¿Amén? ¿Cuántos está esperando un fruto? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser favorecidos por las decisiones que usted ha tomado últimamente? ¿Sí? Yo sé que esta es una casa donde dan semilla, ¿sí? Y sabe lo que ha producido eso, que los últimos años que nosotros estamos acá, ha producido que pueda levantar, ¿sí?, personas con propósito, con llamado, porque todos se han sembrado, ¿sí? Uno se puede sembrar palabra tras palabra, pero un día te tenés que sembrar, tenés que sembrar tu vida, tu familia, te tenés que sembrar, decirle al que tenés al lado, te tenés que sembrar. Y lo antes posible, ¿sí? Acá conmigo me acompaña, ¿sí?, Jorge de San Javier, ¿sí? Él y su familia están viviendo en San Javier y nosotros hace un par de meses lo conocimos y estamos extendiendo la obra ya, ¿sí? Estamos extendiendo la obra, ¿sí? ¿Sí? Tratamos de ir cada 15 días, pero porque no nos sobra el tiempo y necesitamos obreros. Diga amigo, necesitamos obreros. ¿Sí? Necesitamos gente que se siembre, gente que esté dispuesta a sembrarse, ¿sí?, a dejarlo todo. ¿Sabe que cuando uno está dispuesto a dejarlo todo es porque entendió que hay que morir? ¿Sí? Diga conmigo, hay que morir. El mismo libro que estamos leyendo dice en el versículo 28, dice, Él le dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo, ¿sí? Muchas veces hay cosas que están dentro nuestro, hay cosas que están ahí ocultas, ¿sí?, pero están creciendo, porque Dios está esperando que empieces a evolucionar en los frutos. Cuando empezás a dar los frutos correctos, Dios empieza a separar tal vez lo que estás orando, lo que estás tratando de evitar, ¿sí? Dios te lo va a permitir sacar de tu vida cuando empieces a dar fruto, ¿sí? Cuando el fruto empiece a florecer, se podrá separar lo que es cizaña y lo que realmente son los frutos de parte de Dios. Ahora bien, en el libro de Deuteronomio leíamos recién, hace un rato decíamos que cuidad bien a las personas que no se vayan detrás de la idolatría, ¿sí? Que sus corazones, alejándose de Dios, no vayan detrás de los dioses, ¿sí? Ahora, ¿qué trata de decir con la idolatría? No vamos a hablar de las distintas religiones que buscan la idolatría. ¿Sabe que en el momento en el que estamos viviendo, la palabra idolatría es idolatrarse a uno mismo, ¿sí? Buscar su propio egoísmo a través de lo que uno puede hacer o lograr, o de sus propias virtudes, uno se enseñorea de sí mismo. Y eso es idolatrarse, ¿sí? ¿Cuántos tienen ídolos como un futbolista favorito? ¿Sí? Eso es idolatría, ¿sí? Ellos se idolatran a sí mismos, siguiendo justamente algo, su propio egoísmo, tratando de alcanzar cosas materiales, cosas propias, ¿sí? En Dios uno puede alcanzar muchas cosas, ¿sí? Pero para poder alcanzar eso, uno tiene que sembrarse en Dios y después vas a empezar a disfrutar de los frutos. Por eso es muy importante que usted y yo podamos entender que cuando hablamos de idolatría no estamos hablando, ¿sí?, de que usted está detrás de una imagen, sino que estamos viviendo etapas donde somos egoístas. Somos muy egoístas nosotros mismos. Sabe que detrás de usted, cuando usted se siembre, cuando usted siembre su vida, usted tiene un propósito eterno en Dios. Pero cuando usted se siembra en Dios, Dios va a poder dar fruto a través de su vida, ¿sí? ¿Me está entendiendo? Usted sabe que la palabra salvación va acomodada con la palabra propósito, ¿sí?
Entonces nosotros tenemos un propósito eterno, la cual nos ha guardado desde el momento que hemos nacido y antes, desde la fundación del mundo. Ahora bien, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, mire lo que dice con respecto a la palabra. Hablando acerca de los mandamientos, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Versículo 12, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, para que cumplas. Versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entraste para tomar posesión de ella. ¿Sí? Justamente hablando acerca de los estatutos, de los mandamientos, Dios le habla al pueblo de Israel, que no estaba lejos de ellos para poder cumplirla, estaba cerca, estaba enfrente, ¿sí? Y usted cada domingo recibe una palabra, ¿sí? Y está en su boca hoy, amén, está en su boca, y es tiempo de que esa palabra empiece a dar los frutos necesarios. En el mismo libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 9, dice, guardaréis pues la palabra de este pacto y las pondréis por obra, para que prosperéis en todo lo que hiciere. La prosperidad de Dios, la prosperidad en Dios está en guardar la palabra, ¿sí? Ahora bien, uno decide en guardar esa palabra y atesorarlo en su corazón, pero dice que cuando viene la noche, ¿sí? Viene otra palabra, viene otro enemigo y empieza a sembrar algo incorrecto, ¿sí? Y muchas veces las aflicciones, porque muchas veces nosotros como nos sentimos decidimos, entonces las aflicciones te hacen decidir y te hacen abortar nuevamente la decisión de volver a sembrarte y empezás a vivir en un momento egoísta. Dice que todo lo que hagamos tiene que prosperar, ¿sí? Pero cuando nosotros cumplamos lo que Dios nos demanda, para poder evitar justamente el no caer en eso de buscar hacer nuevamente lo incorrecto, de tomar malas decisiones bajo las emociones, uno tiene que entender los propósitos que Dios tiene con nuestra vida. Sí, es muy importante que usted pueda tener en cuenta lo que Dios realmente piensa de usted a través de la Escritura. Es muy importante que usted se pueda autoministrar en los propósitos eternos y en lo que Dios ha soñado hacer con usted, ¿sí? Por eso es muy importante que sus decisiones puedan acompañar de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con tu vida, ¿sí? No sé cuánto pueden decir hoy, yo tengo una palabra de parte de Dios y yo sé que esa palabra se tiene que cumplir. Y esa palabra yo sé que va mucho más allá de una simple bendición para tu casa. Yo sé que esa palabra va a bendecir no solamente tu familia, no solamente tu economía. Esa palabra va a bendecir a toda una sociedad, a toda una nación, ¿sí? Porque Dios nos puso por profeta a las naciones, ¿sí? Libro de Jeremías, Dios le llama a Jeremías y dice, yo te escogí, desde el vientre de tu madre te aparté, ¿sí? Para que tú fueses profeta en las naciones. Es muy importante que usted pueda tomarse de cosas como esa y pueda ver que Dios antes de la fundación del mundo ya preparó un destino para cada uno de nosotros. Ahora, en el libro de Corintios, capítulo 15, no sé si voy muy rápido, no quiero tomar mucho tiempo. Libro de Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 36. Dice, necio,
que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo, medio duro con esto, dice: necio, lo que no se siembra no es el cuerpo. ¿Sí? Y muchas veces nosotros pensamos que al tomar una decisión que va más allá de nuestras limitaciones en Dios, vamos a sufrir, ¿sí? Vamos a pasar necesidad, vamos a pasar ciertas cosas, y es simplemente que el diablo empezó a sembrar cizaña después de haber tomado una decisión. Entonces pareciera el panorama ser más difícil, pareciera que las cosas empezaran a ser más difícil para poder continuar en aquella decisión. Entonces usted tal vez hoy está sirviendo en una área, ¿sí? Usted está tal vez sirviendo en una área, no sé, con los niños, ahí abriendo célula, casa de paz, y usted ha tomado esa decisión de convertirse hoy en un líder, de poder llevar adelante una obra, ¿sí? Pero muchas veces vienen esas circunstancias, ¿sí? Uno empieza a ser inconstante, empieza a poner excusas y a veces no logra cumplir de acuerdo a lo que realmente estuvo esperando cumplir, ¿sí? Lo cumple a media, y el diablo va poniendo cizaña y a veces hay discusiones y hay malos entendidos entre hermanos y entre la misma célula, empieza a haber malos entendidos, ¿sí? Entonces uno no quiere seguir, y es simplemente que el diablo está sembrando una cizaña. En el libro de Deuteronomio dice: cuídese que no florezca hiel, ¿sí? Y ni ajenjo, quiere decir algo amargo. ¿Sabe lo que quiere referirse a algo amargo? Es justamente a que uno empieza a desobedecer. Uno empieza a desobedecer, uno acepta el desafío de parte de Dios, y bajo un diseño como esta iglesia están los líderes, están los pastores, y hay que obedecer, ¿sí? Y ellos te ponen el estándar hacia donde nosotros tenemos que llegar, o al nivel de excelencia en que tenemos que realizar las cosas, ¿sí? Y muchas veces uno no cumple, ¿sí? Y viene con una excusa y dice: no, me pasó esto, y en la semana aquello, y en la semana esto. ¿Sabe que del día que Dios me habló de esto, yo empecé a pasar por ciertos procesos, ¿sí? que fueron muy drásticos? No digo que fue algo malo, sino que me empezaron a acontecer cosas espirituales verbalmente, ¿sí? Y porque en un momento yo empecé a sentir que por madrugadas empezamos a tener ataques espirituales. Continuamente ataques, y en una madrugada Dios me dice: yo quiero empezar a hacer prodigios y milagros, ¿sí? Y empezaron a caer en la iglesia, ¿sí? Durante todo el día, toda la mañana, empezaron a caer gente pidiendo que ore por enfermedad, pidiendo que ore por un milagro, ¿sí? Y Dios empezó a obrar, Dios empezó a hacer milagros, y Dios me dijo que Él lo iba a hacer, ¿me entienden o no? Pero yo había decidido sembrarme en Dios, y las cosas, ¿sí? Las noticias venían y golpeaban mi puerta, venían y golpeaban cada mañana mi vida. Pero yo decía: no, Dios me dio una palabra, yo me tengo que mantener en lo que yo he dicho. Y entonces yo me mantenía de madrugada en oración, en búsqueda, porque creí en esa palabra que Dios me dio en madrugada. ¿Me está entendiendo? Y empezamos a ver, ¿sí? El crecimiento de la iglesia. El crecimiento de la iglesia cada domingo, ¿sí? Nosotros somos una iglesia pequeña que estamos en crecimiento, pero en estos últimos meses hemos empezado a tener en cada reunión entre 7 y 8 personas, y hemos agregado un culto más. Nosotros tenemos culto los días sábados y también llegan esa misma cantidad, y la mayoría viene buscando un milagro de parte de Dios. Entonces yo empiezo a entender que cuando uno se siembra por una palabra que golpea tu espíritu, ¿sí? Uno empieza a ver los frutos rápidamente, ¿sí? Porque no tiene que tardar la respuesta de parte de Dios. ¿Por qué muchas veces tarda? Porque el enemigo viene y pone cizaña, y uno le empieza a dar importancia a la cizaña y empieza a desobedecer, se empieza a desenfocar, se empieza a amargar. ¿Cuánto amargado hay? Por eso es muy importante que usted y yo podamos entender lo que dice el apóstol Pablo. Dice: necio, no es que el cuerpo se siembra, ¿sí? Yo sé que usted, al querer sembrarse en Dios, yo sé que acá hay matrimonios que se tienen que sembrar en Dios. Yo quiero que ahí, si tú estás con tu esposo o con tu esposa y tú te estás queriendo sembrar en Dios, a ir a otro proceso, ¿sí? A ir a otro lado, a otro nivel, yo quiero que le puedas decir ahí: ¿ves que nos tenemos que sembrar? Tengo razón, ¿sí? Porque es tiempo de ir al otro lado.
No es simplemente que usted está cumpliendo, sino es tiempo de pasar al otro lado. Dios tiene cosas grandes, amén. Para que nosotros podamos entender y mantenernos en las decisiones, es preciso que usted pueda recordar lo que Dios piensa de usted. Yo quiero que usted me pueda acompañar a poder leer algunas cosas que Dios piensa acerca de nosotros. En el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 22, hablando el sabio Salomón, y recordando lo que Dios quiere hacer con él, 8:22. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. El sabio Salomón sabe y entiende que Dios ya lo había poseído, que ya lo había tenido en sus manos antes de la fundación de la tierra. Es muy importante que usted y yo podamos entender que Dios nos ha logrado guardar a través de estos años y a través de ciertas circunstancias y a través del alejamiento, a pesar del alejamiento que hemos tenido en Dios, Dios nos ha guardado hasta poder llegar a este punto en la vida, ¿sí? Donde hoy tenemos una madurez y podemos decidir, ¿sí? Pero la decisión no va acompañada de cómo te sientas hoy. La decisión va acompañada solamente por algo, del Espíritu Santo, ¿sí? Yo pude escuchar un poco acerca de lo que predicaba el pastor y dice, ¿para qué Dios te quiere libre? Había una pregunta que él hacía, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerda? Día domingo, ¿sí? ¿Para qué Dios te quiere libre? ¿Para qué? ¿Para qué era? A ver, para poder hacer su voluntad, ¿sí? Para que podamos hacer su voluntad. ¿Sabe que la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad? Para que podamos hacer su voluntad. Y como Dios ya nos escogió antes de la fundación del mundo, nosotros tenemos una voluntad en el Padre. Ahora Él, a través de la palabra que pone en nuestra boca, nos quiere llevar a tomar decisiones que vayan más allá de nuestros propios límites. Y aún Él nos quiere bendecir. Y uno a veces decide por las bendiciones, porque quiere tener una postura. Quiere tener una postura social. Muchos de nosotros teníamos antes problemas de autoestima donde no éramos reconocidos por nadie, ¿sí? Y hoy a través del Evangelio queremos ser reconocidos, ¿sí? Pero la decisión es la que te posiciona. La decisión dice que cuando tú busques a Dios tenés que encerrarte en tu cuarto y tu Padre que ve en los secretos te exaltará en público. Por eso ahí en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4, dice de esta forma: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Sí? Jeremías entiende a través de una palabra donde Dios le habla a Jeremías y le dice que él ya lo había escogido antes de la fundación del mundo. Ahora bien, a mí me interesa esta parte, dice, antes de la fundación del mundo yo te santifiqué. ¿Sí? Usted sabe que hoy se celebra justamente la Pascua, donde Jesucristo nos vivificó, nos santificó a través del sacrificio. Semana Santa es para nosotros el recordar que Él nos santificó, ¿sí? No es comer huevo de Pascua, no es estar ahí buscando los mejores huevos, sino es poder entender que Dios nos santificó. ¿Para qué Dios nos santificó? Para que pudiésemos ser profetas en las naciones. Decirle que tenés al lado, tenés un llamado. Tenés un llamado, decile. Ese llamado te va a guardar, ese llamado te va a prosperar, ese llamado te va a bendecir, ese llamado te va a hacer recibir todo lo que Dios tiene planeado antes de la fundación del mundo para tu vida, para tu familia. Porque muchas veces somos egoístas y empezamos a elegir solamente lo que a nosotros mismos nos conviene. ¿Sí? Por eso le hablaba de la idolatría, que hacemos cosas que a nosotros mismos nos conviene. Y detrás de ti hay familias que están esperando. Detrás de ti hay familias que están esperando, que así como vos te has sembrado, Dios te empieza a dar palabra. Así como te has sembrado como una semilla, Dios empieza a darte semilla. Decile al que tenés al lado, yo sé que tenés semilla. Pero decile creyendo, yo sé que tenés semilla. ¿Sabe que la semilla, si se guarda mucho tiempo, se funde? ¿Sí?
Se puede inundar el silo donde está guardado y se puede fundir. ¿Sí? Nosotros venimos de Itaibaté, donde se cosecha y se siembra el arroz. ¿Sí? Cuando hay mucha creciente se pierde todo el arroz. Años anteriores se ha perdido muchas hectáreas de arroz. Y los grandes agricultores sufrieron económicamente. ¿Sí? Entonces muchas veces estás sufriendo económicamente porque no estás sembrando. Muchas veces estás pasando por circunstancias porque no estás sembrando. No me está entendiendo. Yo quiero que usted le pueda decir al que tenés al lado, parece que no está sembrando. Pero si vos sos vivo, decirle, pero voy a empezar a sembrar. Si sos rápido, le vas a decir, yo voy a empezar a sembrar ahora. Por eso justamente dice Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto. ¿Sí? Hay palabras que vienen de parte de Dios para que te hagan morir. Morir a deseos, morir a pasiones, morir a cosas que no son de parte de Dios. Parece ser una bendición de parte de Dios. Parece ser buena propuesta de parte del enemigo, porque es una siembra también. Sí, dice que el enemigo vino y sembró cizaña. Parece una buena siembra, pero no se diferencia hasta que pueda verse el fruto. No hay una diferencia de que es trigo, que es cizaña, hasta que no se pueda ver el fruto. ¿Sí? Y muchas veces nosotros estamos aguardando el fruto de lo que Satanás ha sembrado en nuestros corazones. Y no nos estamos dando cuenta. La única manera de discernir es cómo nosotros nos sentimos con el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios vino para guardar esa semilla. Vino para guardar esa palabra. ¿Sí? Porque justamente usted sabe que para poder llegar a la evolución, aquella semilla de poder dar su primer broto, tiene que tener humedad. Tiene que tener humedad. Por eso justamente el Espíritu Santo tiene la semejanza que habla en las Escrituras a esos ríos de agua viva, ¿sí? Le da esa humedad necesaria para que se pueda mantener la semilla húmeda y pueda brotar y pueda dar el fruto. No sé si me está entendiendo. Ahora en el libro de Isaías, capítulo 58, yo quiero que usted pueda tomarse de esta palabra. Es una palabra que Dios puso en mi corazón hace muchos años, ¿sí? Y yo quiero compartirla con usted en esta noche, porque cuando yo la escuché por primera vez, me golpeó tan fuerte y yo dije, si Dios realmente quiere hacer algo conmigo, lo va a cumplir. Mire lo que dice. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generaciones. Levantarás y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzada para habitar. Justamente ahí en el libro de Isaías habla acerca del ayuno, ¿sí? Del ayuno que Dios escoge para que podamos realizar. Pero Dios empieza a hablar más adelante y le responde a Isaías sobre el ayuno que debería hacer. Y empieza a hablar sobre el hablar y el compartir, sobre la necesidad que otros puedan tener. ¿Sabe que hay una necesidad sobre toda esta tierra que el libro de Romanos dice de esta forma? La creación anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabe por qué la tierra está esperando que haya personas, que haya familias que se quieran sembrar en Dios? Eso es lo que está anhelando la tierra. Eso es lo que el libro de Romanos está especificando. La tierra anhela fervientemente la manifestación de los hijos de Dios. Es tiempo que empiecen a florecer los que se están sembrando. Amén. Justamente, ¿por qué? Porque Dios quiere ponerte como reparador. Reparador de una sociedad, reparador de un pueblo, reparador de tu barrio, reparador de una familia. Reparador. Y dice que no depende de ti solo, sino depende de otras generaciones que están detrás de ti. ¿Sí? Y serás recordado. ¿Querés ser famoso? Ahí está tu fama. Después que empieces a abandonar el egoísmo y empieces a sembrarte. Cada día, cada mañana uno se está sembrando. ¿Cuántos se están sembrando? Amén. Pero tiene que empezar a dar fruto. Decirle que tenés al lado, tiene que empezar a dar fruto. ¿Sí? Libro de Efesios. Con esto ya termino con las promesas. Libro de Efesios, capítulo 2. Versículo 10. Dice,
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó antes manos para que anduviésemos en ella. Dios antes de que fuésemos formados, antes de la fundación del mundo, Él nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? No es para una obra egoísta, no es para una comodidad personal, es para que pudiésemos andar en buenas obras. Sabe que cuando Dios nos desafía a ir por más, Dios nos está desafiando a abandonar lo que hemos logrado con nuestras propias fuerzas, lo que hemos logrado con nuestras propias manos, ¿sí? Cuando podemos observar que Dios nos desafía más, es que podamos dejar todo lo que tengamos. Es lo que hemos logrado, ¿sí? Tal vez con esfuerzo, con lágrimas, con llanto, y eso nos va a costar dejar. Nos va a costar dejar la familia, nos va a costar dejar los parientes, nos va a costar dejar cosas, nos va a costar dejar hábitos, nos va a costar levantarte de madrugada, ir a trabajar, te va a costar, pero va a dar su fruto. Se va a dar tu fruto, porque te va a costar. Cada palabra en Dios cuesta, pero no cuesta dinero, cuesta el sembrarse día a día. Cuesta justamente porque uno entiende, uno cuando recibe una palabra entiende, ¿sí o no? Usted se da cuenta a qué apunta. Si usted está en oración, si usted está leyendo las Escrituras, sabe que cuando viene una palabra ya usted sabe a qué apunta. Y uno siempre quiere ir atrás de la bendición. Bueno, yo decido por la bendición, ¿sí? Pero detrás de eso también uno empieza a morir. Pero también el enemigo viene y empieza a sembrar cizaña, viene y siembra palabra. Viene esa suegra y te empieza a sembrar, no vas a poder. Le vas a hacer pasar hambre a mi hija, a mis nietos. Vienen personas, familiares, amigos, y te dicen, vas a ir a pasar necesidad, no sigas con eso, vas a pasarla mal. ¿Sí? Y como que uno, sí, la voy a pasar mal, más ahora como está el país, uno va a empezar a pensar en todo eso, pero cuando uno se siembra, Dios te empieza a bendecir, porque la palabra tiene que dar fruto. Amén. Justamente estos son algunos de las perspectivas que Dios tiene para nuestra vida y son promesas que usted y yo la tenemos que empezar a vivir, ¿sí? Yo he podido observar que pasa algo en el mundo cristiano. Yo cuando vine a este lugar hace aproximadamente 10 años atrás, yo podía ver, en cada culto podía ver prodigios, milagros, grandes milagros pude ver, ¿sí? Y se empezó a apagar eso, ¿sí o no? Como que no hubo tantas manifestaciones, pero hubo enseñanza. Se empezó a soltar palabra, y empezamos a crecer en conocimiento, ¿sí? Porque es bueno que nosotros podamos entender que tenemos un llamado eterno, ¿sí? Y tenemos también una unción que nos guarda. Tenemos una unción que nos guarda, pero necesitamos también la enseñanza. Ahora, nosotros tenemos la enseñanza, lo que se nos ha perdido es justamente la manifestación del Espíritu, ¿sí? Porque al hacer milagro, ¿sí? Pasaba algo, por no tener enseñanza se volvía a perder la gente. Y ahora Dios está trabajando de otra manera. Te está dando palabra, ¿sí? Pero que aprendas también a vivir en milagros continuamente, en milagros, porque eso te sostiene, porque eso te hace ver el mundo espiritual diferente, eso te hace entender, como está escrito en el libro de Hechos, que ellos iban continuamente anunciando, enseñando, pero detrás de ellos también había una señal, y dice la Escritura, en el libro, en los Evangelios, habla y dice que estas señales los seguirán a los que creen. Sanarán enfermos, liberarán endemoniados. Son señales que nos tienen que seguir, ¿sí? Pero a través de la enseñanza que damos. Pero para eso nosotros nos tenemos que sembrar. Nos tenemos que sembrar a través de cada palabra. Si usted no puede dar fruto, es porque todavía no está sembrado en la palabra, que ya vino a tu vida. Está en tu boca, está en tu corazón, porque Dios ya lo puso. Tal vez te has olvidado, tal vez no lo has entendido, pero está ahí, tiene que empezar a dar fruto. Amén, porque Él ya antes de la fundación del mundo, antes de fundar la tierra, Él ya te puso un propósito. Y ese propósito te está guardando. Y ese propósito eterno te está todavía guardando continuamente. Y has vivido acontecimientos que han sido drásticos para tu vida, pero todavía seguís vivo. Sabe que Dios no se equivoca. Sabe que los agricultores logran seleccionar, ¿sí?, la semilla que es para volver a sembrar. Si el ser humano puede lograr seleccionar una semilla que pueda dar fruto, que pueda producir fruto para volver a venderlo, ¿sí?, que pueda dar un buen fruto,
¿cuánto más Dios? Tú eres una semilla. Decir al que tenés al lado, tú eres una semilla. Y Dios no se equivoca. Decirle fuerte, Dios no se equivoca. Y yo quiero que te puedas decir a ti mismo, Dios no se equivocó. Tengo limitaciones, tengo problemas, tengo circunstancias, pero sé que Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó con tu familia, Dios no se equivocó con tu matrimonio. No se equivocó Dios contigo. Te has equivocado en tomar malas decisiones a través de la cizaña, pero en el nombre de Jesús hoy vas a salir a flote. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 12, hablando el apóstol Pablo acerca justamente de la amargura, ¿sí? Y yo con esto quiero ya ir terminando. Justamente quiero que usted pueda entender que lo único que nos puede frenar a no poder continuar en la decisión que usted toma en cada palabra es solamente esto. Dice en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice, muchos sean contaminados. No está hablando de una persona sola, pero al principio parece empezar a hablar, dice, mirad bien que no sea que alguno, dejando de alcanzar la gracia de Dios, habla de uno, ¿sí o no? Pero después habla y empieza a tomar como un proceso de decir que muchos no logren alcanzar. ¿Sí? Brotando una raíz de amargura, ¿sí? Justamente la raíz de amargura, ¿sí? Crece paralelamente a lo que Dios está sembrando, ¿sí? Y el Padre la está dejando ahí, porque Él primero quiere esperar los frutos que van a empezar a dar. Decirle al que tenés al lado, es tiempo de dar fruto. Justamente cuando Dios nos ha escogido como semilla, y Él a darnos semilla también, hay un proceso que usted y yo tenemos que vivir cada mañana. Y esa palabra que Dios nos da cada día solamente se puede guardar solamente con unas cosas, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que va a lograr guardar aquella decisión, ¿sí? Por eso usted se debe decidir vivir una vida de espíritu, ¿sí? Porque cuando uno decide vivir en el espíritu, hay una condición espiritual que te deja de lado el egoísmo, el egocentrismo. Uno empieza a dejar de ser egoísta, egocéntrico, empieza a dejar de decir solamente voy a pensar en lo bien que puedo andar, en lo que puedo lograr, y empieza a decir, no, hay familias que están dependiendo de mi decisión, hay familias, hay personas, hay jóvenes, hay adultos, hay hombres y mujeres que están dependiendo de mi decisión, ¿sí? Y dice que muchas veces esa raíz de amargura deja atrás a muchos. Por tu decisión muchos se están quedando fuera. Decirle al que tenés al lado, ojo con lo que estás haciendo. En 2 de Corintios, habla el apóstol Pablo, en el capítulo 4, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabe que el apóstol Pablo, hablando acerca de la excelencia, ¿sí? Y dice, él no le quiere dar la importancia al vaso. Y dice, tenemos tremendo tesoro de excelencia en vasos de barro. Ahora, el libro de Hebreos dice, miren bien, que alguno no deje de alcanzar, ¿sí? ¿Sí? La gracia de Dios. ¿Sabe lo que nosotros tenemos dentro de nuestra vida? Es la gracia. Diga conmigo, la gracia. ¿Sí? Nosotros somos vasos de barro, con debilidades, con tentaciones, muy débiles a muchas cosas, pero no es importante el vaso. Decirle al que tenés al lado, no es importante el vaso, quédate tranquilo. No es importante el vaso, así que no importa si haces dieta o no. No importa si arrancaste con... No es importante el vaso, ¿sí? Y créame que no es importante el vaso, ¿sí? Lo importante es lo que está dentro. Diga conmigo, lo que está dentro. Por eso justamente... Dice más adelante él, que estamos atribulados en todos, manos angustiados, en apuro, manos desamparados, perseguidos, manos desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre a todas partes
la muerte de Jesucristo. Esa es la gracia, esa es la gracia. Nunca te olvides de la muerte de Cristo. Él se sembró para que nosotros seamos santificados. Y de la misma forma, ahí en el libro de Juan, leíamos en el versículo 25 que el hombre se tiene que sembrar y debe morir, ¿sí? Porque aquel que no esté dispuesto a morir no lo puede seguir, no lo puede seguir. En el mismo libro de Isaías 58, hablando Dios a Isaías, Él le dice que mucha gente, ¿sí? Mucha gente que quiere ayuna, ¿sí? Pero Él le dice, no es el ayunar, ¿sí? Que tú te encierres y que te prive de cosas, sino que puedas compartir el pan con el hambriento. ¿Sabe que cuando usa esa palabra está hablando de que puedas compartir, ¿sí? Esa palabra que Dios ha sembrado, esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón, tal vez en una oración de madrugada, tal vez en un domingo, Dios ha puesto una palabra en tu corazón que te ha llevado a decidir algo. Y ese mismo pan se debe compartir. Eso es ayunar en Dios. Eso es lo que Dios quiere que empecemos a ayunar. Tal vez te estás privando y decís, bueno, yo creo en Cristo y ayuno por eso. Ayuno por esto. Para que no me venga esta tormenta, para que no me venga este problema, esta circunstancia, esta declaración médica, para que no esté más en mi cuerpo, ¿sí? Y uno ayuna por eso, y tenemos fe, por eso ayunamos. Pero no basta solamente de que yo pueda buscar mi propio crecimiento o mi propio milagro. Se trata de que yo deje el egoísmo y vea la necesidad que otros pueden tener. Tu propósito te guarda, tu propósito te protege. Por lo tanto, si estás en este tiempo sembrándote cada día, quédate tranquilo que Dios hará un milagro en tu casa, que Dios hará un milagro en tu economía, que Dios hará un milagro con tu esposo, con tu esposa. Dios hará un milagro con tus hijos. Dios lo hará porque su propósito lo guarda. Su propósito lo guarda. ¿Sabe que un día, ahí en Itaibaté, una niña sube, ¿sí?, a un tobogán y se cae de cabeza de allá arriba y abajo tiene todo un piso? Y la niña se golpea la cabeza. Y la niña no recibe ninguna herida, ni nada que se pueda ver, no tenía un tumor, nada. Entonces los padres la toman a la niña, la llevan a su casa, ¿sí?, y empieza a convulsionar. Empieza a convulsionar, ¿sí? Entonces ellos se desesperan y lo que primero empezaron a hacer es a orar. Empezaron a orar y yo me entero, viene su tía corriendo a la iglesia y me dice, pastor, ¿puede orar por mi sobrina? Se está muriendo. Y yo le digo, no va a morir porque su propósito la guarda. Y yo voy a orar para que su propósito eterno la vuelva a traer a la vida. Sabe que estuvo desmayada prácticamente una hora, llegó a corriente, ¿sí? El diagnóstico era terrible. Le hicieron todos los análisis, ¿sí? La entubaron, todo. Y no encontraron ni un tumor, no encontraron nada. No encontraron nada. Y la niña hoy va a la iglesia y se pone contenta al ir a la iglesia. ¿Sabe qué la guardó? Su propósito eterno. ¿Sabe qué la guardó? Su propósito eterno. Cuando un padre empieza a reclamar por el propósito de su hijo, lo empieza a guardar. La única manera de guardar a tu esposo o a tu esposa es reclamar por el propósito eterno. ¿Sabe por qué? Porque viene Satanás, el diablo, y siembra cizaña, siembra discordia, y uno no quiere orar por sus hijos porque está en problemas, pero usted tiene que orar y decir, yo oro por el propósito eterno y yo reclamo hoy por la sangre que fue derramada por aquella vida, ¿sí? Porque hay un propósito eterno, ¿amén? ¿Está conmigo? ¿Amén? No se trata de cómo nos podamos sentir, se trata de cómo podamos guardar aquella semilla. No se trata de que hoy te sientas bien y mañana te sientas mal y te puedas olvidar de aquella decisión. En el libro de Corintios, hablando el apóstol Pablo, capítulo 9, versículo 10, dice, Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra. Yo sé que tú estás necesitando muchas cosas de parte de Dios y Dios te quiere bendecir. Y esa historia continúa porque dice que Dios da semilla al que siembra. Pero también yo quiero que puedas entender que Dios también da pan al que come. Dice de esta manera, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios quiere multiplicar lo que Él mismo te ha dado. Dios te ha dado palabra, Dios te ha dado unción, Dios te ha dado un propósito. Ya sé que
necesitas justamente solamente una cosa: empezar a sembrarte. Y Dios te va a dar lo que tú estés necesitando. Dios no te va a abandonar. No vas a necesitar de pan. Dios te va a multiplicar. Va a aumentar la semilla que está en ti. Va a empezar a aumentar. Yo quiero que te puedas poner de pie ahí si estás. Yo quiero en esta noche orar. Quiero orar por aquella persona que durante muchos años ha tomado decisiones. Y esas decisiones tal vez han sido drásticas. Yo sé que también aquí hay gente nueva que ha tomado una decisión hoy, que también esa decisión va a empezar a dar fruto. Y yo quiero orar por tu propósito hoy, por tu propósito eterno, para que seas guardado en la decisión que empieces a tener en este tiempo. La única manera de poder guardar las decisiones que has empezado a tomar con respecto a la palabra es a través de la manifestación del Espíritu Santo. Yo quiero que en esta noche, si tú estás ahí con tu esposo, con tu esposa, y sentís que Dios tiene un llamado eterno para tu vida, y sentís que Dios tiene algo tremendo para ti, yo quiero que puedas ahí tomarte de la mano junto a Él y empieces a reclamar en esta noche y decirle: Señor, yo sé que tengo un propósito con este hombre, con esta mujer. Y yo empiezo a proclamar. Yo quiero que ahí, si tú estás todavía sola sirviendo a Dios, yo empiece en esta hora a reclamar ese propósito eterno. O tus hijos tal vez están apartados de Dios. Yo quiero que empieces a declarar en esta noche que ese propósito eterno hoy los trae. Pero también quiero que puedas entender que tenés que sembrarte. Dios te dará semilla. Dios te dará semilla. Habrá personas detrás de ti que se quieran sembrar, pero primero tenés que sembrarte tú mismo. Primero se tiene que sembrar tu matrimonio. Primero se tiene que sembrar. Decirle a Dios en esta noche: yo vengo a sembrarme hoy. Yo vengo a sembrarme hoy en el propósito eterno que tú tienes con mi vida. Porque sé que eso me guardará. Porque sé que eso me ocultará de las manos del enemigo. Levanta tus manos ahí donde estás. Querido Dios y Padre, en esta hora venimos, Padre del cielo, a guardar aquella decisión que hemos tomado últimamente, mediante las semillas que fueron soltadas. Padre del cielo, te pido tu protección sobre cada decisión. Sé que cada uno de ellos tiene que dar un fruto. Padre del cielo, yo sé que esa decisión también dará el fruto, porque hay familia detrás de cada uno de ellos. Padre, yo sé que tú aumentarás, Señor, todo lo que ellos hoy estén necesitando. Por eso, Padre, yo declaro que tu propósito eterno hoy los guarda.